Qué bendición ser de Cristo, amén. Qué bendición ser salvo también. Le damos gracias a Dios. Qué bueno estar aquí. Y bueno, yo agradezco también la bendición y el privilegio de poder estar esta mañana con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y agradezco al pastor Gómez también el hecho de invitarnos. En verdad, hermanos, creo que yo y muchos aquí no somos dignos de estar aquí, pero todo es por la gracia y la misericordia del Señor. Y el Señor ha sido bueno, y lo que hacemos y lo que somos, todo es por la gracia del Señor. Y le doy gracias a Dios por esta bendición. Vamos allí, hermanos, a la Biblia, a la palabra de Dios, allá en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver allí, hermanos, en el... permítame un momentito. Capítulo 4, hermanos, versículo 16, 1 Timoteo, capítulo 4, 16, donde es el lema y el tema de la conferencia. Si ya lo tienen, díganme amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios, 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Note la primera parte, dice, ten cuidado de ti mismo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias que nos permites esta mañana estar aquí, y te agradezco por la bendición que nos diste, un buen descanso, un buen desayuno, y ahora podemos venir para atender la conferencia en este primer mensaje. Padre, tú sabes lo siempre insuficiente que me siento, y Padre, si tú no me ayudas, ¿qué puedo hacer yo? Pido tu asistencia divina, que en todo momento tu Espíritu me guíe, me dirija, pues me pongo en tus manos. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Qué llamado nos hace aquí la palabra de Dios? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no se equivocó para dejarle esta exhortación a Timoteo, y es una exhortación que nos hace a todos por igual. Ten cuidado de ti mismo, porque mucho de lo que podemos hacer en la obra del Señor, para bien, mucho depende de qué cuidado tengamos de nosotros mismos. Porque igual como podemos hacer bien a la obra de Dios, también pudiéramos hacer mucho mal, mucho daño. Y por eso Pablo dice, cuídate, ten cuidado de ti mismo, porque si no lo haces, pudiera ser el hecho de que en vez de ser de bendición, vas a causar mucho daño, y pudiera ser de maldición. Ten cuidado de ti mismo. Ejemplo para nosotros a seguir es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo del siervo de siervos. Y la mejor manera en que podemos cuidarnos de nosotros mismos tiene que ver que nos mantengamos con esa actitud, con ese carácter, el carácter de siervo. En sí, corremos un riesgo. En Cristo se deja ver claramente dos caracteres. Así como tenemos igual en Cristo dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana. En Cristo también podemos encontrar dos caracteres. Vamos allá en el libro de Juan, por favor, capítulo número 13, para tratar de ver estos dos caracteres en Cristo. Juan, capítulo
13. Y vamos a ver allá en el versículo número 13 en adelante y leyendo hasta el versículo 15. Ahora, si ya lo tienen, díganme amén, hermanos. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Y luego el versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, dice, vosotros, ¿qué dice también? ¿Qué dice? Hagáis. Bueno, es hermosa la descripción aquí en el Evangelio de lo que hizo Cristo en esta ocasión. Sin duda, el Señor estaba enseñándoles, queriendo enseñarles una gran lección a sus discípulos. Y enseñándoles esa gran lección, el Señor les deja saber claramente los dos caracteres que Él tiene. Y los dos caracteres, nos dice el versículo número 13, vosotros me llamáis maestro y señor. Primer carácter. Entonces, el primer carácter que maestro y señor. Cristo era maestro y señor. Ahora, no cualquier maestro. Cristo en realidad era maestro de maestros y es señor de señores. Dice, ese es parte de su carácter. Ahora, note el otro carácter. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahí está el otro carácter, el carácter de siervo. Por un lado, el carácter de maestro y señor. Por otro lado, el carácter de siervo, el que está dispuesto a hacer las cosas más humillantes, por así decirlo, que alguien pudiera hacer en los tiempos de Cristo. Hay dos palabras que se derivan de los lenguajes originales. Yo voy a tomar de latín. La palabra magister. La palabra magister precisamente viene a darnos un equivalente a la palabra maestro. Y el magíster en los tiempos de Jesús y en los tiempos de la Biblia era la persona más preparada, era la persona más educada. El magíster era la persona más de mayor conocimiento, era una persona honorable, era una persona que tenía los mejores cargos públicos, los mejores puestos públicos en el gobierno y también en el ejército. Entonces, no cualquiera llegaba a ser general del ejército, no cualquiera llegaba a ser emperador. Tenía que ser gente debidamente honorable, preparada,
de mucho conocimiento. Y todos los magísteres eran conocidos como maestros. Como dije, aún hasta en el ejército. Por eso los generales del Imperio Romano, que estaban en la batalla y en la lucha, muchas veces regresaban triunfantes y se convertían en emperadores. Eran magíster. Pues nuestro Señor reconoce y no tiene por qué negar el hecho de que Él dice, vosotros me llamáis maestro, magíster y Señor. Y reconoce porque es su carácter, está bien. Y dice, y decís bien porque lo soy. No hay ningún empacho en reconocer lo que realmente Cristo era. No solamente, como dije, era maestro de maestros. No era cualquier maestro. Era maestro de maestros. Magíster de magíster. Pero a la vez es interesante que este magíster estuvo dispuesto a rebajarse y a dar ejemplo y a dar testimonio a sus discípulos de cuál debería de ser el corazón de todo maestro, todo magíster que quiera seguirle, que quiera servirle y que debe ser un corazón de siervo. Por eso Cristo es un magíster con el corazón de siervo. Porque Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese mismo carácter debe ser transmitido a nosotros que buscamos preparación, buscamos intelectualidad, buscamos tener un máster, ser magíster, y algunos quieren ser doctorados y no hay nada de malo en eso. Está bien, pero no se te olvide que lo más importante es que aunque seas ese gran maestro, aunque seas ese gran doctor, lo más importante es que no te olvides que Cristo quiere que seas siervo. Que tengas un corazón de siervo. Ahora, es interesante que muchas veces perdemos el enfoque y perdemos el piso. Pues que a veces puede ser que los títulos y los diplomas nos hagan sentir que nosotros ya somos la gran cosa. Cuando en realidad a Dios no le vamos a impresionar con todos nuestros títulos, diplomas. Pero en realidad creo que Dios puede ser impresionado cuando simplemente hacemos lo que el siervo tiene que hacer y punto. Y entonces dice Cristo, con eso para mí está bien. Cuando tú estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas. Y por eso dice, porque ejemplo os he dado. Ejemplo. No hay mejor ejemplo que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló todavía a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Si podemos ver cómo empieza el capítulo 13 de Juan, el Evangelio, el final del primer versículo dice que nos amó y nos amó hasta el fin. ¿Y sabes por qué Cristo nos amó y nos amó hasta el fin? Cristo nos amó y nos amó hasta el fin porque Él se mantuvo con un corazón de siervo. Estuvo dispuesto, ¿verdad?, a seguir negándose a sí mismo para tomar forma de siervo, y estando en la condición de siervo se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, lo que estamos viendo aquí es que si algo vamos a hacer en la obra del Señor, queridos hermanos, necesitamos tener un corazón de siervo. Pero para eso es, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Porque si no te cuidas, se te puede subir a la cabeza tu orgullo, tu soberbia, tu intelectualidad, tu conocimiento.
Y mire que no estamos en contra de eso, pastor. En realidad está bien. Ser educados, eso está bien. Ser preparados, eso está bien. Pero muchas veces cuando llegamos allí, se nos olvida quiénes somos. Somos siervos. Y es lo que Cristo no quiere que se te olvide. Eso es exactamente lo que Cristo no quiere que se te olvide. Y eso es lo que Cristo quiere que tú siempre recuerdes. Que tú y yo no somos otra cosa más que siervos del Señor. Debemos entonces cuidarnos. Cuídate de ti mismo. Le dice Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo, cuidando tus motivos. Cuidando tus motivos. Todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos en base a motivos. ¿Qué es lo que nos está motivando a hacer esto o aquello? A emprender esto o aquello, a ir aquí o allá. Toda la cuestión es motivos. Posiblemente hay muchos que pudieran haber venido a esta conferencia, pero no vinieron porque no tenían el motivo correcto. Porque su motivo era que a mí me invite el pastor Andy a predicar. Que a mí me invite el pastor Gómez a predicar eso. Y la verdad, muchos que estamos aquí ni siquiera buscamos. Es más, yo quisiera mejor estar ahí sentado y escuchar a alguien más. Pero Dios nos da este privilegio. Pero muchas veces los motivos, buenos motivos, nos ayudan a cumplir nuestro ministerio como siervos. Motivos equivocados nos desvían, nos apartan, nos desenfocan. Vean, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo número 15. Si lo tienen ahí, Filipenses 1:15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. O sea, tienen motivos. Vamos a predicar a Cristo y vamos a ganar muchas almas para que vean que también nosotros podemos. No. Así no es la cosa. Unos predican a Cristo por envidia. Porque quiero tener más que ellos. Porque quiero hacer más que ellos. Y te comparas. Y a veces qué malas son las comparaciones. Porque cada quien, si entendiéramos este principio, cada quien Dios nos da de acuerdo a lo que podemos llevar, hermanos. Y la capacidad que tenemos. Y gloria a Dios por todo lo que Dios le ha dado aquí a esta iglesia. ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Amén. Pero tú no te tienes que comparar. Porque posiblemente es que Dios te tiene a ti para esa gente, ese grupo, ese pueblo, ese lugar, esa ciudad, que no tiene que ver con todo esto aquí. Tienes que cuidar tus motivos. Claro, la cosa es seguir predicando a Cristo, pero ten cuidado, no estarlo predicando por envidia, por contienda, estar queriendo pelear con todos. Al caso que hoy en día tenemos independientes de los independientes. Independientes de los independientes de los independientes. Y a veces ahí estamos defendiendo una causa y una bandera que no tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. ¿Qué caso tiene perder el tiempo en eso? Luego sigue diciendo, pero otros, dice, lo hacen de buena voluntad. Hay quienes sí predican con motivos correctos, lo hacen de buena voluntad. Lo hacen de buena manera. No es para apantallar a otros, no es para quedar bien con otros, no es para que otros te reconozcan. No. Lo haces de buena voluntad, lo haces para agradar al Señor. Lo haces porque quieres ser obediente al Señor y eso es todo. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención. Y lo dice, no sinceramente, tienen motivos equivocados, pensando añadir a mis prisiones. Pero dice, pero otros lo hacen. ¿Cómo lo hacen, hermanos? Dígame, ¿cómo lo hacen? Por amor. Por amor. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Por amor. Por amor.
Entonces, hermanos, qué importante es cuidar nuestros motivos por lo cual estamos haciendo la obra de Dios. No olvidarnos que somos siervos. Sí, posiblemente algunos somos maestros, posiblemente algunos son licenciados en teología, tienen un máster en teología, en teología pastoral, tal vez algunos son doctores, está bien, pero no se nos olvide que somos siervos. Y no se nos olvide cuidar nuestros motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El versículo 20 me gusta. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esto es tener los motivos correctos. Lo más importante no es qué grande yo soy, qué importante yo soy, qué admirable yo soy. Lo más importante es que Cristo sea magnificado, hermanos. O por vida o por muerte, dice Pablo. Porque estaba en la prisión. Dice, tal vez de esta no salgo, pero Cristo va a ser glorificado en mi vida. Y también puede ser glorificado en mi muerte. Cuida estos motivos. Pues si ponemos el motivo de que el Señor reciba toda la honra y la gloria, tú y yo más que solamente somos instrumentos en sus manos, y eso es todo. Eso es todo. Y ojalá fuéramos instrumentos limpios para que el Señor nos use de una manera maravillosa y extraordinaria. Seamos aptos en las manos del Señor, haciendo la obra del Señor, y que Cristo sea glorificado. Otro motivo, ¿qué te parece de ver? Hacemos la obra del Señor, servimos en la obra del Señor para ver más gente salva, más gente convertida, más gente transformada por el poder del Evangelio. Es otro motivo. Vemos cómo la maldad va creciendo en nuestros pueblos, ciudades, en nuestras naciones. Hay lugares donde ya no se puede salir de noche. Ya no sabes, vas a salir, ya no sabes si vas a regresar. Y hermanos, el pecado ha abarcado tanto más, tanto más, tanto más. Las tinieblas van cubriendo más. Y la pregunta es, ¿dónde está la luz admirable de Cristo? Y nosotros que deberíamos de hablar, muchas veces callamos. Y nosotros que muchas veces deberíamos demostrar a Jesucristo, muchas veces no hablamos. Y el pecado va abarcando más y más. ¿Cómo vamos a poner un freno al pecado? ¿Cómo vamos a poner un freno a la maldad? ¿Cómo? Con el poder del Evangelio, hermanos. Con la predicación del Evangelio. O como Pablo dice, la locura de la predicación del Evangelio. ¿Qué te parece el ver familias restauradas? ¿Qué te parece? Que tú tengas un motivo. Hermano, ¿no te das cuenta que por todas partes las familias se están destruyendo? Y qué maravilloso que cuando el Evangelio llega a una casa, a una familia, y esa familia viene a Cristo, se convierte a Cristo, que todo empieza a cambiar, todo empieza a ser diferente. Un hombre ganando alma, pero un hombre que fue ganado para Cristo, una vez que ya estaba en Cristo y una vez que ya estaba en el camino del Señor, y la pregunta que él se hacía, ¿y dónde estaba todo esto? 50 años en drogas, en problemas, en la cárcel, situaciones de 50 años. ¿Dónde estaba esto que yo no sabía dónde estaba? Y créeme, hermano, que hay un montón de gente aquí afuera que está queriendo saber qué es lo que tú y yo tenemos por la gracia y la misericordia del Señor. Esperando que alguien le lleve esperanza de vida antes de que ellos mismos acaben con su vida. Está esperando. Entonces, cuando tú tienes ese motivo, voy por ellos. Voy por los perdidos. Voy por los que van por este mundo sin Cristo, sin salvación, sin esperanza, para que tengan a Cristo, tengan salvación y tengan esperanza. Vamos por ellos. Esos son los que nos debe de alentar cada semana que salimos a compartir el Evangelio, salimos a ganar almas. Esos son los motivos que nos deben de alentar. Y qué maravilloso es eso. Cuídate de ti mismo.
En Tito capítulo número 2, vemos allá, en Tito capítulo 2, versículo 7. Si lo tiene, dime amén. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando, ¿qué dice? Integridad, seriedad. Cuídate de ti mismo, mostrando integridad. Mostrando integridad, seriedad. Y queridos hermanos, hoy en día estamos teniendo mucho problema con esto. Vivimos en un tiempo donde muchos vivimos vidas de apariencia solamente. De apariencia solamente. Aparentamos decir que somos algo o ser alguien, pero es pura apariencia. Y cuando vivimos así con pura apariencia, eso no es eficaz. Ve allí, por favor. Ve allí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo 5, donde nos habla del carácter de los hombres de los últimos días, de los últimos tiempos, y son estos tiempos. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, ¿qué dice, hermanos? De ella. A estos, ¿qué dice? Y hay muchos. Esto que es en el mundo normal, común, se ha transmitido a nosotros en el cristianismo. Para que igual como ellos vivamos en pura apariencia de piedad. Pero cuando es pura apariencia no es real, no es verdad. Estamos viviendo vidas ficticias. Pura apariencia. Pura imagen por fuera, pero por dentro es otra cosa. Y eso demuestra nuestra falta de integridad. Y lamentablemente, poco a poco, cuando empezamos así a vivir con apariencia, poco a poco vamos permitiendo cosas en nuestra vida y vamos quitando convicciones de nuestra vida. Y vamos quitando los límites que antes teníamos. Y vamos permitiendo cosas que hace un año, hace 2 años, hace 3 años, jamás pensábamos que las íbamos a permitir. Y nos vamos deslizando poco a poco nos vamos deslizando y permitiendo pecados o ciertos pecados, y nosotros mismos aún así nos vamos deslizando hacia el pecado. Y la integridad, la seriedad del ministerio, el compromiso que debemos de tener nosotros, y la verdad es a veces pura apariencia, pura pantalla. Solamente, ¿dónde está nuestra integridad? ¿Dónde están esos siervos íntegros? Esos siervos que dicen ser una cosa y lo son. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos siervos que se mantienen todavía firmes en las convicciones, firmes en los principios, firmes en los mandamientos, firmes en los fundamentos de la palabra de Dios? Firmes en los preceptos de la palabra de Dios. ¿Dónde están esos hombres íntegros? Perdemos nuestra integridad porque no nos cuidamos a nosotros mismos. Y empezamos a permitir cosas que luego nos hacen llegar a estados y circunstancias que jamás pensamos que pudiéramos llegar y que vamos a lamentar toda la vida. Pero ¿qué piensas? Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Desde 23. Primera de Corintios 9, 23. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme compartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una, ¿qué dice? Incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo, esa palabra, ¿en qué? Dígame. Servidumbre. Eso es lo que somos, servidumbre. El minister no es otra cosa más que un servidor. Y yo encontré esa palabra, un criado. Un criado. Eso es lo que somos, criados del Señor. Servidores del Señor. Y dice, pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué dice, hermanos? Eliminado. Y queridos hermanos, qué lamentable es que muchos buenos hermanos y buenos siervos y buenas siervas han sido ya eliminados. En realidad, nosotros los pastores no eliminamos a nadie, cada quien se elimina a sí mismo. Porque no faltará algún resentido. Dice, no, pues allá el pastor fulano está. No, pues allá, mira que yo. Mira, no faltará algún resentido. Pero, hermanos, tu pastor no estuvo ahí cuando te estaban metiendo en esas cosas. Cuando tú empezaste a ver esas cosas allí en tu celular, él no estaba ahí, tu pastor. Cuando tú te empezaste a meter en esas páginas, no estaba ahí tu pastor. Ahora de todo le echa la culpa al pastor. Y como decía aquella poesía, él no es culpable de tu sinsabor. Lo siento por ti, porque tú la culpa le echas al pastor. Lo siento por ti, porque él no es culpable de tu sinsabor. La realidad de las cosas es que, como dije hace un momento, poco a poco nos vamos deslizando. Poco a poco. Hebreos capítulo número 2 nos da esta prevención. El versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué dice? Deslicemos. Mejor, hermanos, que en esta mañana aquí estemos atendiendo lo que la palabra de Dios nos está enseñando durante todo este día, mañana, pasado mañana, hermanos, que atendamos, pongamos atención, porque no vaya a ser que nos deslicemos. Y esta palabra deslizar allí habla de mover una cosa, pero ponme atención, mover una cosa, no así rápido como patinaje. No, es algo, deslizar, la palabra ahí dice, es algo que se va moviendo lentamente. Lentamente. Paso a paso. Paso a paso. Ahora un pecado, mañana otro pecado, en un mes otro pecado, en otro mes otro pecado, en otro mes otro pecado. Y tarde que temprano el pecado cobra la factura. Tarde que temprano el pecado dice, hey, vengo a cobrar mi cuenta. Hey, vengo a cobrar la cuenta. Y cuando menos piensas, estás eliminado. Estás en la ruina. Estás arruinado. A propósito, mi hermano, el pecado todo lo arruina. Arruina, escúchame, el pecado todo lo arruina. Arruina los mejores creyentes, arruina los mejores matrimonios, arruina las mejores familias, arruina los mejores siervos de Dios. Oh, el pecado todo lo arruina. Y cuando le hacemos caso, puede ser que el que siga para ser eliminado sea usted o soy yo. Por eso cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Mantén, sí, tu deseo de querer ser un magíster, un maestro, un doctor, un pastor. Sí, mantén tu deseo. Y qué bendición. Pero no se te olvide que a final de cuentas somos siervos. ¿Somos qué? Siervos. Y nada más. Somos siervos. Que Dios nos ayude a seguir sirviendo al Señor. En integridad, en verdad, con seriedad. Padre, gracias por tu palabra esta mañana.